bien, chicos, entonces. Biología 2. Programa 1. Tipos de reproducción y su relación con el avance científico. Promover la identificación de los dos tipos de reproducción celular, sexual y asexual, y los mecanismos que permiten la perpetuación de la especie, mediante la división celular, la mitosis y la meiosis, su función e importancia. ¡Qué contenta estoy! Me encanta estar aquí, sentir que soy parte de la naturaleza. Somos seres vivos, somos parte de la naturaleza. Pero vayamos por los huevos para el desayuno, que ya tengo mucha hambre. ¡Vamos! 1, 2, 3. ¡Mira! ¡Cuántos huevos y pollitos! Gallina, huevo, pollito. Pero también huevo, pollito, gallina. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Muy interesante tu pregunta. Esto tiene que ver con la reproducción de los seres vivos. La reproducción es un proceso biológico característico de todos los seres vivos. Es la capacidad de los individuos de dar origen a seres iguales o muy similares a sí mismos. Así se transmite la información genética de padres a hijos. Aquí dice, la continuidad de la vida desde su origen en los mares primitivos con los primeros organismos simples hasta los actuales seres vivos ha sido posible por la vía de la reproducción. Y esta puede ser de dos formas, sexual y asexual. ¿Y cómo es eso? En la reproducción asexual, un solo individuo da origen a otros seres vivos idénticos a su progenitor, mientras que en la reproducción sexual se requieren de la presencia de dos individuos de sexo contrario, femenino y masculino. Espera un momento, aquí hay información sobre la reproducción asexual y sus mecanismos. Reproducción asexual. Este tipo de reproducción ocurre tanto en organismos unicelulares como en algunos pluricelulares. En la reproducción asexual se reconocen diversos mecanismos. Bipartición o fisión binaria. La célula madre se divide, produciendo dos células hijas. Así se reproducen las bacterias, algas unicelulares y amibas. En organismos pluricelulares está relacionada con el crecimiento y reparación de tejidos. Gemación. Del cuerpo del progenitor, sea unicelular o pluricelular, se forma un brote o yema que termina en un nuevo organismo. Así ocurre en las microscópicas levaduras, hidras, corales y esponjas marinas, entre muchas otras especies. Fragmentación. Ciertas fracciones que se desprenden del cuerpo de algún organismo pluricelular desarrolla un individuo independiente, como sucede en las estrellas de mar y lombrices de tierra. O en plantas, como el geranio y el nopal. Esporulación. A partir de esporas se produce un nuevo organismo. Las esporas permiten la adaptación para la reproducción, aún en condiciones desfavorables. Los hongos, helechos y algunas bacterias producen esporas. Partenogénesis. A partir de un óvulo sin fecundar se desarrolla un nuevo organismo. Siempre da lugar a hembras. Es una adaptación evolutiva que presentan muchos grupos de insectos, como las abejas y algunos peces y reptiles. Reproducción vegetativa. Así se reproducen principalmente diversos grupos de plantas. De las ramas o tallos se forma un nuevo organismo. Es muy utilizada por los seres humanos en sus cultivos. Con la reproducción asexual se genera un mayor número de descendientes y en menor tiempo. Esto nosotros lo aprovechamos ya que obtenemos muchos productos, entre otros medicamentos y alimentos de especies que se reproducen así. Eso quiere decir que la reproducción asexual garantiza la supervivencia de algunos organismos y además nosotros nos beneficiamos de ella. Por su parte, la reproducción sexual ha sido muy importante evolutivamente, ya que ha favorecido la variabilidad genética.
Eso promueve la biodiversidad. Sí, y también los organismos que se reproducen sexualmente, que son la mayoría de los seres vivos más complejos, tienen mayor posibilidad de sobrevivir a condiciones ambientales adversas. Veamos las etapas de la reproducción sexual y los tipos de fecundación. Reproducción sexual. En este caso es necesaria la unión de las células sexuales, óvulos y espermatozoides. En la reproducción sexual se distinguen 3 etapas. La primera es la gametogénesis, por medio de la cual se producen las células sexuales en el organismo de cada progenitor. En los organismos de sexo femenino se producen óvulos y en los de sexo masculino, espermatozoides. La formación de óvulos recibe el nombre de ovogénesis, en tanto que la de los espermatozoides, espermatogénesis. La segunda etapa es la fecundación, que consiste en el proceso de fusión de los núcleos de los gametos masculino y femenino. En la fecundación se combina la información genética de ambos padres en el cigoto resultante. Y la tercera etapa es el desarrollo embrionario del nuevo individuo, en donde el cigoto es la célula a partir de la cual se desarrolla el nuevo ser. Tipos de fecundación. Se identifican diversas modalidades de fecundación dependiendo de dónde ocurra. Fecundación interna, como ocurre en los seres humanos. La fecundación externa es característica de moluscos, corales, anfibios y de algunos tipos de peces como las truchas. La fecundación cruzada ocurre en especies hermafroditas como el caracol y la lombriz de tierra. Y por último, la autofecundación, que también sucede en organismos hermafroditas y que está presente en muchas especies de plantas con flor y en el parásito intestinal Taenia o solitaria. ¿Qué tiene tu rodilla, Raúl? Estoy quitándome la costra porque me da mucha comezón. Tu herida cicatrizó pronto, ¿no? Sí, mi piel se regeneró, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, hace rato hablábamos de la reproducción. Y esta, en primer lugar, sucede a nivel celular. Todos estamos formados por miles de millones de células que llevan a cabo un ciclo. Seguramente las células crecen, se reproducen y mueren. La reproducción celular es la base del crecimiento de los organismos, de la reposición de células y de la reparación de los tejidos dañados. Como sabemos, la célula es la unidad básica de la vida. El ciclo celular consiste, a grandes rasgos, en el crecimiento, desarrollo y reproducción de las células. Durante su ciclo de vida se distinguen 2 grandes etapas, la de crecimiento o interfase, simbolizada por la letra G, y la de reproducción, representada por la letra N. Durante la interfase ocurren 3 procesos, uno de crecimiento o G1, otro de síntesis de ADN o S y por último otro de crecimiento o G2. En la etapa representada por la letra M se manifiestan los procesos de reproducción celular llamados mitosis y meiosis. El mecanismo por medio del cual se forman células nuevas es la mitosis. Consta de 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina duplicada se tuerce y enrolla, se compactan y engrosa, formando los cromosomas que se ubican a los lados opuestos del núcleo. En la metafase, se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase, los cromosomas se dividen en 2 cromátidas que se desplazan hacia los polos de la célula. Durante la telofase, la membrana celular envuelve cada conjunto y los cromosomas se expanden y se paran del uso. Mis células estuvieron en mitosis. Bien, el otro proceso que llevan a cabo las células es la meiosis, pero este tiene que ver con la reproducción sexual. En la meiosis ocurren 2 divisiones mitóticas consecutivas, llamadas meiosis 1 y meiosis 2. Entre las 2 divisiones meióticas no ocurre la interfase. A continuación destacaremos fragmentos relevantes de la meiosis. Durante la meiosis 1,
Específicamente en la profase 1, se lleva a cabo la recombinación genética, esto es, que se intercambian segmentos de ADN. La meiosis 1 termina cuando los cromosomas se expanden. Se forman dos núcleos celulares, se separan los citoplasmas y se obtienen dos células diploides. Durante la meiosis 2 se generarán 4 células haploides. Esta característica permite que, al ocurrir la fecundación, el cigoto tenga el total de cromosomas característico de la especie, es decir, sea diploide. La meiosis es una maravilla. Ninguna de las células hijas tiene la misma información genética, pues hay una recombinación del material genético. Por eso, en una misma familia, como en la mía, podemos encontrar hermanos con distinto tono de piel, estatura, color de ojos, entre otras diferencias. Somos únicos como individuo. Nuestros rasgos nos hacen únicos en el universo. Igual que tú. Mira, tú y yo no nos parecemos en nada. Mis células sufrieron un desorden. Mejor veamos qué pasa cuando se presenta un desorden en el ciclo celular. Generalmente los tumores se desarrollan porque hay una proliferación no controlada de células que por diferentes causas se han transformado en una célula maligna. Esta malignización de la célula se debe fundamentalmente a que hay procesos moleculares que se han descontrolado, y lo que ha generado que una célula, en lugar de tener puntos de control importantes en sus mecanismos de diferenciación y proliferación, estos se han perdido y por lo tanto la célula empieza a proliferar, empieza a crecer descontroladamente y por tanto se transforma en lo que se conoce como un tumor. Y estos tumores pueden ser benignos o malignos, va a depender muchísimo de qué tipo de descontrol ocurre para que esta célula se convierta en lo que se llama un tumor maligno. Generalmente los médicos, a través de ciertos signos clínicos que ellos ya tienen muy establecidos, pueden empezar a tener el indicio de que se está llevando a cabo un proceso tumoral o de cáncer. Entonces, una vez que la parte clínica está muy claramente establecida, viene la parte ya de diagnóstico. En el diagnóstico se involucran una serie de técnicas a nivel molecular en las cuales podemos nosotros identificar o tratar de identificar algunas de las marcadores, sobre todo a nivel molecular, que nos pueden ayudar a caracterizar o a identificar el tipo de cáncer. Y hoy en día encontramos muchísimos marcadores ya que, dependiendo del tipo de cáncer, se pueden utilizar. Se ha revolucionado la parte de investigación, sobre todo a nivel molecular, en los últimos 15, 20 años, con el desarrollo de técnicas moleculares para la identificación de células que se han transformado y se han convertido en tumores. El descubrimiento de genes que se asocian a los procesos de malignicidad de estas células también ha dado lugar a que podamos nosotros, por un lado, tratar de entender mejor cuáles son los mecanismos moleculares a través de los cuales se lleva a cabo este proceso de transformación y asimismo también establecer o tratar de establecer estrategias terapéuticas. Gracias a la secuenciación del genoma humano, gracias a que conocemos ya cuáles son los genes que comprenden el genoma humano, podemos nosotros de alguna forma establecer cuáles son esas mutaciones, alteraciones en los genes de cada paciente y poder de alguna forma establecer qué estrategias terapéuticas podríamos nosotros usar.
Vivimos una época muy interesante, hay grandes avances en el conocimiento del genoma humano, en el establecimiento de terapias basadas en este conocimiento, pero también en la parte inmunológica, donde hemos conocido nuevos papeles, tanto para ciertas moléculas como para células, que específicamente pueden actuar en contra del tumor, ¿no?, que se ha malignizado. En el programa de hoy identificamos dos tipos de reproducción celular, sexual y asexual. Y también la función e importancia de los mecanismos que permiten la perpetuación de la especie, como la división celular, la mitosis y la meiosis. Hasta la próxima. Listo, entonces a partir de eso vamos a identificar entonces o a analizar cuáles son esas relaciones, pues bien sean interespecíficas o intraespecíficas, dentro de un ecosistema. La clase anterior las habíamos visto por encima y la idea es que a partir de lo que acabamos de ver comprendamos un poco más de dónde viene primero esa diversidad y segundo a partir de esa diversidad cómo se da o se genera una autorregulación en el ecosistema. Entonces tenemos en primera medida que una relación intraespecífica, que es la primera que vamos a abordar, es aquella interacción biológica en la que los organismos intervienen, pero pertenecen a la misma especie. Esto es fundamental tenerlo claro. ¿Listo? Dentro de esta podemos identificar dos tipos de relaciones intraespecíficas, que es la competencia, que tenemos acá, ¿listo? Que esta se produce básicamente cuando dos individuos de la misma especie compiten por varias cosas. Lo primero es por recursos del medio ambiente en una zona de territorio, por nutrientes del suelo, hablando por supuesto en cuanto a las plantas de los nutrientes del suelo. Podemos hablar de la reproducción, que es cuando se encuentran luchando por el sexo opuesto, es decir, dos machos en un enfrentamiento por una hembra. Tenemos la dominación social, que es cuando un individuo se impone ante los demás, como en algunos tipos de especies, como los lobos, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la asociación, que también la asociación se conoce como cooperación, como interacción de cooperación, que se produce para obtener determinados beneficios específicos. Esos beneficios pueden ser mayor facilidad para la caza y la obtención a partir de este alimento, puede ser la protección frente a los depredadores de la especie, la reproducción por proximidad de los sexos en el grupo o el cuidado y la protección de las crías. No siempre este tipo de asociación genera estas cuatro facilidades o beneficios,
sino que a veces se generan en medidas unas u otras. Tenemos entonces este ejemplo que era el que les mencionaba hace un momento, que es lo que les mencionaba hace un momento. Relación interespecífica quiere decir que pertenecen a la misma especie. Este es un ejemplo, vemos varios individuos, pero todos pertenecen a la misma especie, una misma especie en particular, ¿listo? Y tenemos entonces que dentro de esta asociación que vimos acá hace un momento, es decir, dentro de esto, viene esto. Entonces, la asociación se une para obtener diferentes beneficios, como lo vimos allí. Dentro de esas asociaciones hay 4 tipos de asociaciones diferentes. Tenemos la familiar, la colonial, la gregaria y la estatal. Entonces, dentro de la familiar, la que vemos acá, tenemos que se encuentran emparentados entre sí, por eso hablamos de familiar. En la colonial, los individuos son hijos de un mismo progenitor. Pueden ser los corales, por ejemplo, las bacterias que generan colonias y todas vienen a partir de una sola. ¿Listo? La gregaria, que los individuos no emparentados que se ayudan entre sí. ¿Listo? Es decir, que a pesar de que pertenecen a la misma especie, no tienen un parentesco entre sí. Puede ser una variedad de la especie, por ejemplo. ¿Listo? Y tenemos también la estatal, que es una sociedad que es muy compleja. Por ejemplo, las hormigas o las abejas se consideran sociedades que son muy complejas a partir del hecho de que estén relacionadas entre sí a partir de funciones específicas que cumplen dentro de esa sociedad. ¿Listo? Por eso hablamos de que es complejo, ya que tienen una estructuración, hablando en términos de sociedad, muy efectiva que les permite sobrevivir y ayudarse a todas por igual. A partir de entonces, lo que van a hacer es que quiero que tengan esto tal cual está acá. ¿Listo? Entonces el de asociaciones de competencia, pues sí es esto específico que vimos acá hace un momento. Recursos del medio ambiente, reproducción, dominación social. Y la asociación, estos son los tipos de beneficio, pero se especifican acá, en la asociación. ¿Listo? Entonces, la competencia, van a copiar esto tal cual. Esto. Los dos, competencia intraespecífica y la asociación, recuerden que también se llama cooperación. Y ahora, luego, vamos a copiar esto. Listo, y a partir de eso van a tener esto. ¿Sí? No tiene que estar tal cual está acá, pero fácilmente ya que lo tengan así para que sepan cuál es la descripción de cada uno de los tipos de asociaciones que hay.
Listo, bien, entonces tenemos esto en cuanto a lo que significan las relaciones intraespecíficas. ¿Qué es lo fundamental? Que sean dentro de la misma especie, podemos encontrar competencia y asociación, que dentro de la asociación hay unos beneficios y se dividen en 4 tipos, que es la familiar, la colonial, la gregaria y la estatal. ¿Listo? Y dentro de la competencia, pues también hay algo por lo que compiten particularmente, que son los recursos del medio, por reproducción o por dominación social netamente. Tenemos entonces las relaciones interespecíficas. Estas relaciones interespecíficas en algo que se denomina ecología de poblaciones, que es una rama de la biología, la competencia interespecífica es la interacción que se produce cuando individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos en un ecosistema, por ejemplo, alimentos o el espacio vital. Bien, tenemos acá entonces las relaciones interespecíficas entendidas como que se establecen entre individuos de diferentes especies. Esta es la primera gran diferencia entre las intraespecíficas, que las inter es entre diferentes especies y la intra es dentro de la misma especie. Normalmente nosotros tenemos 3 grandes relaciones interespecíficas, que es la depredación, la competencia y la simbiosis. Hablamos de simbiosis cuando 2 especies interactúan y pueden beneficiarse o afectarse entre sí, es decir, dañarse. Hablamos de competencia cuando 2 o más individuos usan los mismos recursos para satisfacer sus demandas y hay un enfrentamiento. Y hablamos de depredación cuando una especie, se denomina depredadora, caza a otra que se denomina la presa. Por ejemplo, las arañas cazan a los insectos. Dentro de la simbiosis, nosotros podemos entender que existen el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Dentro de ese mutualismo vamos a hablar de que ambas partes se benefician. Tenemos acá algunos ejemplos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que coexisten 2 seres vivos en un mismo espacio y estos 2 seres vivos se ayudan entre sí para poder realizar, digamos que todo lo que tiene que ver con la supervivencia de las especies. Cuando hablamos del comensalismo, hablamos de que una especie se beneficia, mientras que la otra no es ni perjudicada ni beneficiada. ¿Listo? Es decir, que una de las 2 especies se puede beneficiar. Acá les pongo el ejemplo de las orquídeas con el árbol, porque las orquídeas están, digamos que anexadas al árbol, se alimentan de los nutrientes del árbol, pero el árbol no tiene ningún tipo de afección, pero tampoco tiene ningún tipo de beneficio. Y hablamos del parasitismo cuando se beneficia el parásito únicamente y el huésped se perjudica, por ejemplo, un piojo en la cabeza de un ser humano. Dentro del mutualismo tenemos que hay 2 formas, el facultativo o el obligatorio. Cuando hablamos del facultativo, hablamos de que 2 especies se pueden beneficiar mutuamente, pero pueden prescindir de la asociación. Es decir, pueden llegar a estarse beneficiando todo el tiempo, pero si estas 2 especies llegasen a separarse, no pasa absolutamente nada, es decir, no se van a afectar por la separación. Mientras que en el obligatorio las poblaciones evolucionan de tal manera que una no puede vivir sin la otra. Es decir, que esos 2 seres vivos que se ayudan entre sí tienen que hacerlo de por vida, porque si dejan de ayudarse, seguramente alguno de los 2 o los 2 va a morir. Tenemos el comensalismo, eh, eh, tenemos el comensalismo póresis, el inclinismo y el metabiosis. Entonces, en el póresis es usado por el segundo organismo para el transporte. Por ejemplo, el tiburón con la rémora o, por ejemplo, entre comillas, porque no es el mejor ejemplo, vamos a hablar de nosotros, por ejemplo, para transportarnos a algún lugar en un caballo. ¿Listo? El póresis es que el segundo organismo es usado para el transporte, en este caso el caballo sería el segundo organismo.
El inquilinismo es cuando el segundo organismo se hospeda dentro del primero. Por ejemplo, el loro de oreja amarillo se hospeda dentro de la palma de cera, que es, digamos que su hábitat por naturaleza. ¿Listo? Y el metabiosis es que el segundo organismo usa algo del primero. Por ejemplo, las conchas que nosotros vemos a veces en el mar, por ahí, que llegan otros seres vivos a apropiarse de esas conchas, ya sean cangrejos o otros caracoles diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estas relaciones interespecíficas y tenemos las intraespecíficas, y a partir de esto podemos empezar a relacionar precisamente ese tipo de relaciones que se tienen dentro de los seres vivos y que permiten una autorregulación en el ecosistema. ¿Listo? Una autorregulación como una autorregulación por medio de las cadenas tróficas que se ven afectadas o no por este tipo de relaciones, bien sean inter o intraespecíficas. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta acá y ya en el taller van a aparecer para que ustedes tengan que copiar esto y lo tengan allí bien especificado.